Bienvenidos, bienvenidas mis amigos, mis amigas. Hoy les traemos un tema precioso, como siempre por la Gesed de nuestro Elohim, no porque nosotros seamos ni los más listos, ni los más aptos, ni los más estudiosos, no, es porque a Él le place, porque Él abre sus escrituras a nuestros ojos y para nosotros eso es un deleite absoluto, ¿verdad? Entonces nos recreamos en eso, nos recreamos en que abrimos la Biblia, preparamos un tema y por ejemplo hoy en el tema que vamos a dar, iba a ser solamente una reflexión y lo ha ampliado nuestro Elohim, lo ha ampliado de una manera formidable, de una manera pues contundente y precisa y preciosa, ¿no? Entonces pues nosotros no tenemos por más que gozarnos delante de su presencia y dar de gratis lo que recibimos de gratis, ¿verdad? Entonces vamos a estar hoy con el tema de la lápida del cristianismo y de toda religión. La lápida del cristianismo y de toda religión, que ahora vamos a pasar a decirles cuál es esa lápida. Lápida en su sentido de esquela, la lápida, la fecha de defunción, se podría decir, ¿verdad? Pero antes de entrar en lo que es la lápida del cristianismo y de toda la religión, pues nos pensamos en esos cristianos y en esos otros religiosos del chincharrabiña, que dirían al día de hoy. Dirían, no, porque ya no somos cristianos, ya somos mesiánicos, o somos crislámicos, o somos de los pactos, o somos de la nueva era de Jesús, o somos de solo Jesús, o somos... ¿Entienden? Entonces serían cristianos del chincharrabiña para que no puedas identificarlos y encajonarlos en nada cuando son obviamente cristianos y están bajo esa lápida del cristianismo y de toda la religión. Y los otros religiosos igual, ¿no? Intentarán escabullirse con nuevas denominaciones, bajo nuevas etiquetas, nuevas teologías erróneas, y entonces pues intentarán escapar a fin de que no sean lapidados en su... Vamos, que no les pongas una fecha de caducidad ya manifiesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa lápida del cristianismo y de toda la religión? Pues se lo vamos a decir rápidamente y pronto. Su lápida es que sin santidad nadie verá al Señor. Causa de la defunción, dirían, ¿no? Si fueran pacientes en un hospital. Causa de la defunción del cristianismo y de toda la religión, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al patrón. Hebreos 12:14, esto está en Hebreos 12:14, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice en Hebreos 12:14, dice, seguid la shalom con todos y la kedushá, sin la cual nadie verá al patrón. Esto, como digo, primero es lapidario, porque es la lápida, es el motivo, la causa de la muerte del cristianismo y de toda la religión. Es la causa de la defunción, ¿verdad? Vamos, el testimonio forense de la muerte del cristianismo y de toda la religión. Este verso, Hebreos 12:14, seguid la shalom con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al patrón. Sin santidad no puedes ver al patrón. ¿Qué es santidad? Vivir en santidad es vivir diferente. La santidad es apartado. Santo es apartado, santo es diferente. Pero esto no lo quieren entender. Para ser santo has de ser diferente. Si eres vulgar y te mueves con la masa y en la masa, no puedes ser diferente, no puedes ser santo y por ende no puedes ver al patrón, no puedes ver al Señor.
Pero es que digo más, este verso, que es la lápida del cristianismo y de toda la religión, ni siquiera lo pueden conciliar para entenderlo siquiera, porque dice, seguid la shalom con todos, seguid la paz con todos. ¿Cómo va el cristianismo y la religión hoy a seguir la paz con todos a la par, al mismo tiempo que quiere ejercer una santidad, una diferencia? Eso para ellos, al día de hoy, si entendieran de verdad, estoy hablando, si entendieran de verdad lo que es la santidad, que la santidad es diferente, es vivir diferente. Santidad es la diferencia, vivir apartado. Si entendieran eso, si entendieran lo que es santidad, ¿cómo van a ser diferentes si tienen que seguir la paz con todos? Al día de hoy eso sería irreconciliable en las mentes cristianas y religiosas. No así en la mente que está conectada con el Ruach Elohim. Porque la mente que está conectada con el Ruach Elohim entiende que esa shalom, esa paz que tienes que seguir con todos, no es un regalar el oído, no es un bailarle el agua a cualquiera, como se dice aquí, no es decir lo que quieran escuchar, no es congraciarte a cualquier precio, no es integrarte aunque sea atentando contra tu salud espiritual, no. Ese seguir la shalom con todos es que si tienes que decir, dices, si tienes que llamar las cosas por su nombre, las llamas, porque así sí eres santo, sí eres apartado, sí eres diferente. De otra manera no puedes ser diferente. Y como tu objetivo primordial es ver al patrón, ver al Señor, te tienes que mover en esa diferencia. Ahora, esa diferencia no te excluye en ninguna manera. Es más, te afirma en el ahabá a tus semejantes, en el amor a tus semejantes, en seguir la paz, la shalom con todos. ¿Por qué? Porque la shalom verdadera no es como el mundo la da. No es un congraciarse, no es un juntarse, no es un pactar, una continua conveniencia, un intercambio, un mercadeo constante, no. Es seguir la shalom con todos en cuanto a que tú lo que le das es verdad, es pureza, es kedushá, es santidad, es diferencia. Esa es la shalom que Elohim, que nuestro Mashiach da. Por eso esa es la shalom que tienes que seguir con todos. Muy diferente a la que da el mundo. El mundo da un congraciarse, pero el Mashiach da, buscad esa shalom que va a ser constantemente intentar por todos los medios que tu semejante despierte, que tu semejante comprenda, que tu semejante entienda lo que es la santidad, la diferencia, que entienda que si sigue por un camino de que en verdad no tiene shalom ni con él mismo, porque no es coherente ni consigo mismo, no va a poder ver al patrón. Y eso es lo que le quieres evitar a tu semejante. Por eso estás buscando la shalom con todos, porque en el fondo lo que buscas es eso, en el fondo y en el fuera del fondo, es así. Lo que buscas es que todos puedan encontrarse con su patrón, con el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tú quieres procurar de toda forma, con todas tus fuerzas, con todo tu lev, con todo tu corazón, ¿verdad? Para que entiendan y vayan a la shalom, ¿verdad? Vayan a la shalom, a la paz verdadera, a la conciliación con ellos mismos. Porque cuando de verdad van a entender la shalom, es cuando van a entender lo que es la santidad, lo que es la diferencia. Y van a entender la shalom cuando sean coherentes consigo mismos. Y esa coherencia te la va a dar
el hecho de que tú empieces a entender la palabra como es y la santidad la entiendas como lo que es diferencia, ¿verdad? ¿Qué es esa diferencia? Es ese vivir diferente. ¿Cómo vas a vivir diferente si haces todo, crees lo mismo y dices todo lo que dicen los demás y obras todo lo que dicen los demás? Por ampararte bajo religiones, denominaciones, etiquetas, epítetos, pues eso, ¿no? Clasificaciones diversas, bajo nombres, bajo proyectos, bajo campañas. Así no es. Así no vas a encontrar la Shalom nunca. Porque ni siquiera te estás conciliando contigo mismo, no eres coherente contigo mismo. Si buscas en verdad el reino, tienes que vivir la diferencia, no amalgamarte, no ayuntarte, no hacerte indiferente, vulgar, en medio de etiquetas, de nombres, de nuevas religiones, de nuevas denominaciones, ¿verdad? Y creo que eso ya ha quedado claro. Ahora vámonos a Jeremías 6:14. Vámonos a Jeremías 6:14, al precioso libro de Jeremías, capítulo 6, verso 14. Dice así, fíjense, cuando no hay Shalom, lo que se hace. Cuando no hay Shalom, tú mismo eres una llaga. Y tú mismo, aunque tú prediques miel, vas a herir siempre a los demás, porque los vas a extraviar del camino. Con mucho respeto para la amada del Mashiach. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Liviandad es ligereza. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Que sí, que ahora ya vamos a encontrar la paz debajo de nuestra denominación, del nombre que nos hemos puesto, de la unidad que estamos buscando, de un ideario común, ¿verdad? Que disfrazan de una base teológica. Así no se llega a la paz. Y así no se sanan heridas. Con liviandad, con ligereza, no se sanan las heridas. Ni las propias ni las ajenas. En Mateo 23, 27, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Esos escribas que están, algunos en el mundo secular, pero otros también en el religioso. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, ¿pero por qué? Porque no quieren la diferencia, no quieren la santidad, y cuando la ven, le tiran a degüello. A quien es diferente, a quien de verdad es santo, le tiran a degüello. Lo vamos a estar viendo. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y en la propia palabra inmundicia entra que es mundo. Vives inmundicia porque eres mundo. Eres inmundo. ¿Y cómo llegas a la inmundicia? ¿Cómo llegas a ser inmundo? Porque haces lo mismo que hace el mundo, mostrándote blanqueado, siendo un sepulcro, pareciendo hermoso en el exterior, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahora,
pasa a un siguiente nivel, la prédica de hoy. Va a pasar a ese moverse en ser sepulcros, en ser huesos de inmundicia, porque no tienen santidad, no tienen diferencia. Recuerden lo que dijimos al empezar, la lápida del cristianismo y de toda la religión es que no tiene santidad, no tiene diferencia, y como no tiene santidad, no tiene diferencia, no puede ver al patrón, no puede ver al Señor. Entonces pasamos a una nueva fase de la predicación, del avance en esta predicación que nos da nuestro Elohim bendito sea en el día de hoy. Ezequiel 37, 1 al 14. El famoso hueso, ¿cómo es? Valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Dice así: la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el ruach de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos los huesos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: ser humano, ¿vivirán estos huesos? Y dije: patrón, Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh, el patrón, a estos huesos: he aquí yo hago entrar ruaj en vosotros y viviréis. Saben ustedes que el mesianismo actual, religión, criptojudaísmo, esto lo hace cumplir, quiere hacerlo cumplir en el 1948 con la instalación del país Israel, del Israel nación en el 1948, ¿verdad? Pero es que sobre esos huesos secos tenía que soplar el ruaj, soplar el viento apartado, el viento diferente. Y el viento diferente no sopló sobre Balfour, ni sobre Ben Gurión, ni sobre Theodor Herzl, ni sobre todos los que movieron eso, que llenaron el país de homosexuales. El viento, el Ruach Elohim, el viento de la diferencia que hizo la diferencia en el mundo, fue aquel que sopló en el llamado aposento alto en tiempos de Hechos de los Apóstoles, que allí estaban de todas las naciones, bajo el cielo, dice la palabra de poder. Allí sí se llenaron esos huesos que parecían no tener vida ya, ¿verdad? Pues ahí el Ruach sopló sobre ellos, haciendo la diferencia, haciendo la santidad. Eso sí es. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ruaj. Y me dijo: profetiza al ruaj, profetiza, ser humano, y di al ruaj: así ha dicho Yahweh el patrón, ruaj, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu, entró ruaj en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies es de pie, ¿verdad? No doblegados ante el Vaticano, no dándole la tierra al pleno Vaticano, ¿verdad? Para que haya ahí la Basílica de la Natividad y toda la merienda que tienen allí montada. Entonces dice, claro, estuvieron de pie, esos estuvieron de pie, los Sholeachim estuvieron de pie frente a cualquier poder e imperialismo. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego: ser humano, todos estos huesos son la casa de Israel, del tiempo de la reunificación de las casas, como fue en tiempos de Hechos de los Apóstoles. Inequívocamente, si le dicen otra cosa, se están moviendo en ser huesos secos, llenos de inmundicia, no tienen santidad, no tienen diferencia, porque no están diciendo la verdad. Estos son los de la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Yahweh el patrón, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,
y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahweh. Esto se cumplió, que vinieron a Jerusalén partos, medos, elamitas y de todas las naciones bajo el sol. Hechos de los Apóstoles. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el patrón, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi ruaj en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. O sea, cuando lo hiciera, que fue en Hechos de los Apóstoles, todos sabrían que lo haría, ¿verdad? Y así está, así está. No quedó duda en su tiempo. Se vivió de una manera perfecta, integral. Entonces, pasamos a Segunda de Reyes 13:21, unos versos que parecerían que no tienen conexión con esto, ¿verdad? Ahora me dirán. Segunda de Reyes 13:21, que es el famoso acontecimiento de los huesos de Eliseo. Fíjense. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, unos delincuentes, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Esto es uno de los pasajes más unbelievable de toda la Escritura, más increíbles, más amazing de toda la Escritura. Es, vamos, quien no se lo crea que venga y lo vea, es algo impresionante, algo que parecería que no podría pasar nunca, pero pasó. Y si pasó, pasó como señal. Porque Elohim no va a hacer señal sobrenatura, no va a hacer milagros sobrenatura, si no es para establecer una señal clara a su pueblo, para que su pueblo vea de lo que se está hablando y lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo. Entonces estos que están aquí en el pasaje que dice que lo que pasó aquí es que iban a sepultar unos a un hombre, ¿no? Iban pues en su funeral, en su comitiva funeraria. Iban a enterrar a un hombre que había muerto. Cuando súbitamente ven a una banda armada que se llama en otras versiones merodeadores, merodeaban por allí. Bueno, ¿y qué hacían merodeando? Por las tumbas. ¿Qué querían rascar en las tumbas? Proféticamente. ¿Y qué señal nos da nuestro Elohim para que comprendamos hoy? Pues nos está diciendo, hay merodeadores por las tumbas para que el Israel verdadero no se levante. Lo que es verdaderamente la nación de Israel, a ojos vista de Elohim, no se levante. Por eso merodean. Y como merodean también teológicamente, diciendo que el Valle de los Huesos Secos se cumple en 1948. Esto ha salido hasta en programas de televisión, por supuesto, pagados del sionismo. Entonces esos merodeadores teológicos son esos delincuentes del mesianismo, son los mismos que en el relato de Segunda de Reyes 13:21, porque son delincuentes del mesianismo. Bueno, ¿y por qué digo que son delincuentes? ¿No será solo que están errados o no será que
que tienen razón. ¿Por qué digo yo que son delincuentes? Porque fíjense en la señal de los huesos de Eliseo, para que entiendan, por ende, los huesos secos de Ezequiel. Miren, lo van a entender. Quien preste atención, quien sea llamado, escogido y fiel. Miren, y con esto no chantajeo a nadie, simplemente para que abran sus oídos, para que entiendan. Entonces dice, el hombre muerto resucita precisamente por ser enterrado con prisa, porque los que estaban enterrándolo, los de la comitiva funeraria, lo entierran con prisa, y como lo entierran con prisa, entonces es cuando cae en la tumba de Eliseo, y lo entierran con prisa a causa de los que vigilaban las tumbas, los merodeadores. Ahora, ¿por qué merodeaban las tumbas? Para robarlas. ¿Por qué quieren robarlas? Porque quieren apropiarse de que los huesos secos es Israel Nación de 1948 en adelante. ¿Están viendo la señal? Entonces por eso fue enterrado con prisa y por eso cayó en la tumba de Eliseo, a causa de que estaban merodeando allí hombres armados que les iban a asaltar a todos, porque eran asaltatumbas, y entonces por eso enterraron a aquel hombre con prisa, cayó en los huesos de Eliseo y resucitó, insólitamente. Claro, estos merodeadores proféticos, proféticamente hablo, en la verdad más profunda que encierra el verso, buscaban estos merodeadores delincuentes que querían impedir que el hombre fuera resucitado, lo que querían eran asaltar las tumbas. Ahora veremos cómo querían encauzar el asunto, de una manera merodeadora, asaltadora. Pero estos buscaban la profecía de Ezequiel, buscaban el cumplimiento, ahí sí, de la profecía de Israel, de Ezequiel, como cumplimiento, 1948, restauración de Israel. Eso es lo que querían, la profecía que buscaban esos que estaban merodeando allí las tumbas. ¿Pero por qué merodean las tumbas? Porque ellos mismos están en inmundicia y son huesos de muerto, tienen predilección por la muerte, y por eso pactan con la muerte. Hacen pacto con el sepulcro. Entonces buscaban el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Buscaban, en otras palabras, la restauración de una nación entera, esto es Israel, pero a costillas, al precio del adormecimiento de todas las demás naciones de la tierra. Claro, esta es la profecía que querían cumplir de Ezequiel, estos merodeadores asaltadores, que se mueven en la putrefacción de los huesos. Querían la restauración o resurrección de la nación entera de Israel, del sionismo, pero a costa del adormecimiento de todas las demás naciones. Entonces, solo querían una nación superviviente. Y esto, ¿cómo podemos verlo? Juan 11, todo es parte de lo mismo, todo esto es un organigrama profético que les estamos presentando hoy para que quien quiera ver, quien tenga ojos para ver, vea, y oídos para oír, oiga. Dice, entonces Caifás, que habló por estos merodeadores de los sepulcros, que querían restaurar a la nación a costillas del planeta entero, parasitado. Entonces dice, entonces Caifás, uno de ellos, uno de estos mesiánicos, criptojudíos,
sumo sacerdote para Mayor Inri, aquel año, les dijo, este se veía en una autoridad mayor que la de Yahshua HaMashiach, fíjense lo que les digo. Claro, para él Yahshua HaMashiach no era nadie, él era todo, el sumo sacerdote, ¿dónde se va a poner nadie con él? La soberbia los mata. Les dijo, vosotros no sabéis nada, claro, la soberbia los mata. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, ni pensáis lo que hay que pensar. ¿Qué hay que pensar? Caifás, sumo sacerdote, sacrificador de cerdos, merodeador de los sepulcros, que buscan un cumplimiento profético de los huesos secos de Ezequiel en el 1948. ¿Qué es lo que no pensamos? Es que no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Claro. Querían salvar a la nación y matar a Yahshua HaMashiach. Querían salvar a la nación de Israel, al sionismo, y matar, asesinar a Yahshua HaMashiach. Pero es que en Yahshua HaMashiach es donde serían benditas en verdad todas las naciones. El cumplimiento perfecto de las promesas a Abraham y de toda la Biblia. Entonces, ¿qué pasa aquí? No querían que el hombre resucitara. Mateo 27, 62, 66. Y empezamos por el hombre prototipo, logos, patrón de todo ser humano. Mateo 27, 62 al 66. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos de toda la vida, asaltatumbas, cumple profecías que no son, engañabobos. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador que tenían como engañador a Yahshua HaMashiach, no se lo pierdan, les pareció un fraude. Dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Como sabéis, porque estáis duchos en los sepulcros, ¿verdad? En las inmundicias, ¿verdad? Y Pilato les dijo, en lo privado de vida, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando aquí nuestro Elohim hoy? Que quisieron la nación bestia superviviente y todas las naciones tributarias. ¿Por qué? Porque en el momento que el Mashiach, que era la bendición a las naciones, el verdadero avance, la verdadera tecnología, la verdadera ciencia, fuera ahí impedida con la piedra, impedido su resurrección con una piedra, pues entonces, claro, hacían que la que triunfaba era la nación bestia. Quisieron como triunfadora a la nación bestia, sionismo, vaticanismo, norteamericanismo, como quieran llamarle, anglosajones, lo que quieran llamarle, anglosajones en su política, ¿verdad? Bestias, bestias, bestias. Todas las naciones son bestias, a ojos de Elohim. Entonces, claro, quisieron la nación bestia superviviente y todas las demás tributarias. Tributarias, diezmadas y dejadas en nada. Cualquier parecido con la actualidad es casualidad.
Todas las naciones están tributando. ¿A qué? Quieras o no quieras, le pagas a la Iglesia Apostólica Católica Romana, de tu bolsillo. Estás tributando a la gran bestia, a la gran ramera, a la primera bestia. Diezmadas, por supuesto, diezmadas en todo. Diezmadas en talento, porque es un sistema de educación en la que no se premia la inventiva, ni la inventiva, ni el tener incentiva, ¿verdad? Se premia la mediocridad, se premia la capacidad de sufrir en el sistema de educación. La capacidad que tengas de sufrir, de estudiar auténticos bodrios, de estudiar auténticos textos farragosos, por demás, por no decir de las matemáticas, ¿verdad? La capacidad para sufrir, eso es lo que se premia. Tu capacidad para ser castrado psíquicamente. Entonces, claro, naciones tributarias, diezmadas y dejadas en nada, dejadas en el chiste que son ahora, dejadas poniéndose mascarilla todo el mundo en los lugares públicos, poniéndose mascarilla ante un virus que no es, pero se lo creen a pies juntillas, claro, naciones idólatras. Pero todo esto, ¿por qué es? Porque han ocultado todo este culto demoníaco de la nación bestia que querían hacer sobrevivir por encima de todas las naciones, matando a todas las naciones, diezmándolas, dejándolas en nada, haciéndolas tributarias. ¿Pero cómo? Porque le querían ocultar siempre, Leolam Baed, la resurrección del Mashiach. Y así han estado ocultándole la resurrección del Mashiach durante 2000 años. Pero ¿cómo va a ser eso si todo el mundo sabe que Jesucristo resucitó y que tal y que cual y hay mesianismo y están predicando Torah y lo que quieran? En verdad, debilitar a las naciones fue ocultar a las naciones del rostro vivo de Yahshua HaMashiach. Porque si las naciones estuvieran viendo de verdad, o alguna denominación incluso, alguna denominación que estuviera viendo el rostro vivo de Yahshua HaMashiach, la tecnología aumentaría, el avance humano, el desarrollo humano, por supuesto, se potenciaría al máximo, ¿verdad? Exponencialmente. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque han ocultado el rostro del Mashiach desde esa bestia que no quería que el hombre resucitara. Porque son asaltatumbas. Porque son huesos podridos. Fíjense ustedes cómo van a entender proféticamente lo que es quién ha debilitado a las naciones. En verdad, quién ha estado detrás. Ahora verán, lo van a entender perfectamente. Quien quiera entender, repito. Yo sé que la amada preciosa entiende, ¿verdad? Preciosos y preciosas. Dice, Isaías 14, 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Pero es que vamos a leerlo desde el 1, porque si lo leemos es del 1 al 12. Miren, desde el 1, ahora es cuando lo van a entender, fíjense. Porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía seguirán a Israel y volverá a reposar en su tierra, y ellos se unirán a extranjeros, proféticamente, Hechos de los Apóstoles, y alegrarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel, es que esta versión, vamos a ver. Vamos a leer una versión menos confusa. Miren, nueva versión internacional. En verdad, el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. Tiempo, Hechos de los Apóstoles. Los asentará en su propia tierra. Ahí está, Jerusalén.
Los extranjeros se juntarán con ellos, ahí perfectamente, en el aposento alto, a partir de ahí. Gentiles, buena nueva a los gentiles, y se unirán a los descendientes de Jacob. Perfecto cumpliciarto, la pared intermedia derribada. Los pueblos los acogerán y los llevarán hasta su patria. Esto yo ahí, esta versión, que los pueblos los acogerán, no. No. Y los llevarán hasta su patria, esto es una modificación sionista, eso ya se los digo por adelantado. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en el suelo del Señor, en el suelo del patrón. Mentira, esto es una versión satánica sionista. Apresarán a sus captores y dominarán a sus opresores. Esto no son versiones malas, satánicas. Claro, el sionismo ha hecho estragos. Vamos a verlo en la Biblia de Jerusalén, Isaías 14, 1, 2. Isaías 14, 1 al 12. 14, 1 al 12. Cuando se apiade Yahweh de Jacob y vuelva a elegir a Israel y los haya afincado en su tierra, se les juntarán forasteros, que serán agregados a la casa de Jacob. Ahí está. Tomarán a otros pueblos y llevándolos a su lugar, se los apropiará a la casa de Israel en el solar de Yahweh como siervos y esclavas, dice aquí. Cuando ya no hay esclavo ni siervo, ya no hay siervo ni libre, en tiempos de Shaul, cuando de verdad se unen los gentiles, ¿verdad? Se unen de las naciones de alrededor allí, a partir del aposento alto de Hechos de los Apóstoles. Entonces vemos aquí la mano negra. Harán cautivos a sus opresores y dominarán a sus tiranos. Entonces, cuando te haya calmado Yahweh de tu disgusto y tu desazón y de la dura servidumbre en que fuiste sometido, lanzarás esta sátira contra el rey de Babilonia. Dirás, ¿quién es el rey de Babilonia? Se lo digo yo ya, así taxativamente, el papado. Papado católico, apostólico y romano. Fíjense, a ver si es que no es un retrato. ¿Cómo ha acabado el tirano? ¿O cómo va a acabar? ¿Cómo ha acabado el sobresalto? Quebró Yahweh la vara del malhechor, el bastón del tirano, el bastón del Cristo esmirriado, que golpeaba a los pueblos con saña. Bueno, ¿y cómo los golpeaba? Diezmos, tributos, nunca desarrollo humano, siempre tener a una humanidad de auténticos retrasados a cada vez más, nadie piensa, todo el mundo se presta para sufrir incoherencia, para sufrir desazón, para sufrir transgresión, pecado contra ellos mismos, contra sus propios cuerpos, muchas veces, descargando golpes sin parar. Era un auténtico faraón, que dominaba con ira a las naciones. ¿Qué hacía con las naciones? Las dominaba con ira. Tremendo, ¿no? Claro, si las tiene subyugadas. ¿Qué poder es? El poder que las tiene estragadas, porque la Iglesia almacena, acapara, pero al pueblo le hace tributar y lo tiene pisándole el cuello. Y encima, si le da un mendrugo de pan al pueblo, tienen que agradecérselo como si fuera el mismo Dios. Que dominaba con ira a las naciones, acosándolos sin tregua. Descansa tranquila la tierra toda, porrumpen aclamaciones, hasta los cipreses se alegran por ti, los cedros del Líbano, desde que tú yaces por tierra, no sube el talador a nosotros. La misma tierra lo agradece. Cuando ya esté desbancado ese tirano opresor, papado, rey de Babilonia, de la confusión y del sincretismo babilónico. El Seol allá abajo se alborotó por ti, saliéndote al encuentro. Por ti despierta a las sombras, a todos los caudillos de la tierra los levanta de sus tronos, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos dicen a coro, ¿también tú, debilitado, eres semejante a nosotros? Tu arrogancia ha caído ¿en el qué? En el sepulcro, en el Seol. Al son de tus cítaras te acuestas en una cama de gusanos, tus mantas son gusanera. Tremendo lo que le espera al papado apostólico romano
cuerno pequeño de Daniel, hombre inicuo ya totalmente globalizado en una humanidad estupidizada por su poder y sus hechicerías. ¿Verdad? Poder de engaño. Bueno, entonces ocultaron la resurrección del Mashiach de una manera profética durante 2000 años. Debilitaron a las naciones, debilitó a las naciones el papado. Las debilitó, ¿cómo? Ocultándolas del rostro vivo de Yahshua HaMashiach. Pero por merodear y conspirar, estos merodeadores, criptojudíos, criptoinicuos, que trabajan para el inicuo, el papado, lo sepan ellos o no, le trabajan porque merodean y conspiran, porque son unos asaltatumbas, porque no querían que el hombre resucitara, porque pusieron obstáculo en la tumba del Mashiach para que no resucitara nunca, ¿verdad? Para que se quedara ahí la piedra, para que las naciones no se salvaran por un hombre, ¿verdad? Sino que antes se salvara a la nación de Israel. El pueblo escogido, ¿verdad? El pueblo escogido de las rameras, de los conspiradores, de los que atentan contra la esencia del ser humano, de los que no quieren avance nunca, de los conservadores de la bazofia, de la podredumbre, de la inmundicia, pero con esto, por merodear constantemente, como esos merodeadores de la tumba de Eliseo, estaban allí para asaltar, estaban allí ¿para qué? Para que el hombre no resucitara, pero por merodear y conspirar adelantaron la resurrección o aparición del hombre profético, que revivió tocando los huesos secos, los huesos de Yahshua, los huesos del Eliseo profético. Esos huesos no estaban secos, son verdor, clorofila total. Resucita tocando los huesos del Eliseo profético, de Yahshua HaMashiach. ¿Cuándo tenía que revivir el hombre profético? Sexto milenio, sexto día. Tenía que nacer el hombre profético, es creado al sexto día, y el hombre profético al sexto milenio. Entonces toca los huesos de Yahshua HaMashiach, que tampoco querían que resucitara, ni que vieran su rostro, ocultación perpetua de su rostro durante 2000 años, pero con merodear, conspirar, asaltar. ¿Qué es lo que han hecho? Adelantar la resurrección o aparición del hombre profético que revive, resucita, nace, renace, tocando los huesos de Yahshua. Por eso, en Bereshit 2.23 nos dice Yahshua HaMashiach, si quieres lo leemos, nos dice Yahshua HaMashiach profetizando por la boca de Adán, del primer hombre, del que no era todavía espíritu vivificante, como sí lo es Yahshua HaMashiach, el postrer Adán, dice, y bendijo, no, este no es, 2.23, perdón, ese es 2.23. 2.23 de Bereshit Génesis dice, dijo entonces Adán, adelantándose o profetizando al postrer Adán, espíritu vivificante, dijo entonces Adán, esto es ahora, la amada del Mashiach, ese hombre revivido y todos los que van a revivir en él, tocando los huesos de Yahshua, huesos verdes, cuerpo entero, íntegro, dice, esto es ahora su amada, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Tremendo. Esto lo dijo Adán como hombre que llamaba las cosas por su nombre, como profecía a ese postrer Adán que es espíritu vivificante, y como es espíritu vivificante, el hombre profético lo toca y renace, revive. Y todos los que le tocan también reviven. ¿Verdad? Entonces es la liberación. Juan 14.3. En Juan 14.3
Dice así. Dice, y si me fuere, dice nuestro Mashiach, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, carne de mi carne, huesos de mis huesos, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y que se quede aquí ese sionismo y esa bestia ardiendo por los cuatro costados, si quiere arder, si se empeña en arder, porque como tiene predilección por la podredumbre y por la inmundicia, por los sepulcros, pues aquí se quede. ¿Verdad? Es lo que hay. Entonces, vamos ya al Salmo 7, ya para acabar. En Salmo 7 dice David, Yahweh Elohim mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Si he dado mal pago al que estaba en Shalom conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Yahweh, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodearán congregación de pueblos, naciones. Te rodeará congregación de pueblos, tocando los huesos del Elisheo profético. Elisheo es Elohim salva. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Yahweh juzgará a los pueblos, a las naciones. Júzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia. ¿Cómo? ¿Cómo dices, David? ¿Cómo os dices, hombre profético, resucitado porque has tocado los huesos del Mashiach? ¿Cómo dices que te juzgue Yahweh conforme a tu justicia y no a la justicia de Yahshua HaMashiach? Tremendo, ¿no? Es muy diferente a cómo piensa un bestia, a cómo piensan los hijos de Elohim, la amada del Mashiach, la que tiene coherencia en sí, la que no habla mentira. Es muy diferente. Por eso va a haber un juicio tan dispar para ambos. La amada va a estar en alegría, como ya está, en un adelanto de alegría, y la prostituta pues está languideciendo cada vez más, marchitándose a todo lo que da. Fenezca ahora la maldad, dice, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad, vuelve a decir. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al sadik, al justo. ¿Quién es el justo? Quien modestamente dice, no, si es que no, nadie tiene integridad, no, es que no hay ni un justo, ni un bueno, ni a un uno. No, eso fenezca la maldad de los inicuos, mas establece tú al sadik, al justo, porque el Elohim justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Elohim, que salva a los rectos de corazón. ¿A quiénes? A los rectos de corazón. Elohim es juez justo y Elohim está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¡Pozo ha cavado! ¿Qué cava? Sepulcro. ¿Qué es? Unas saltatumbas. ¿Qué tiene predilección? Por la inmundicia, la muerte, lo reseco sin vida. Quiere resucitar lo que es podredumbre de por sí, no va a resucitar nunca porque no tiene vida, no tiene ruaj, no tiene el ruaj del espíritu vivificante del postrer Adán, Yahshua HaMashiach. Pozo ha cavado y lo ha ahondado encima, desarrollando toda esa teología criptojudía del falso cumplimiento de los huesos secos en 1948. Pozo han cavado y lo han ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla, y yo alabaré a Yahweh conforme a su Sedaká, justicia, y cantaré el nombre de Yahweh el Altísimo. Hasta aquí, no añadimos ni una palabra más. Gracias por las suscripciones, por los me gusta, y disfruten
en la presencia de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom.